Bueno, entonces, hola a todos. Vamos a hacer el ejercicio que vimos en este caso, el de ayudantía correspondiente al 27 de agosto. ¿Ya? Así que vamos a proceder con eso. Bueno, el ejercicio que se dio en la ayudantía era el siguiente, el que tenemos aquí, ¿ok? Dice ejercicio número 1. Entonces dice, en la estructura mostrada en la figura 1, la densidad, esta es la figura 1 por cierto, la densidad de flujo en el entrehierro de la derecha es de 1 Weber por metro cuadrado. Ya nos dicen que el flujo en el entrehierro de la derecha, este que tenemos aquí, perdón, corresponde a ese que está allá. Entonces el núcleo está hecho de un material cuya curva de emanación viene dada por. Ya, entonces nos está diciendo que la curva de emanación de este material plomo que estamos viendo aquí, o gris, corresponde a esta de aquí. ¿Ok? Y nos dice que la longitud L, la que tenemos acá, corresponde a 10 centímetros. La sección transversal es uniforme y vale 5 centímetros cuadrados. Calcular las corrientes I1 e I2 que deben circular por las bobinas para que el flujo en el entrehierro izquierdo sea nulo. ¿Ok? Entonces lo que nos están pidiendo es básicamente calcular las condiciones de las corrientes, ¿no es cierto? Para que el flujo, es decir, el flujo en esta estructura, ¿no es cierto? En el entrehierro que tenemos aquí sea igual a cero. O sea, flujo igual a cero. ¿Ok? Entonces, en consideración a eso, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Y lápiz negro. Y lo primero que siempre hay que hacer en estos ejercicios como tal, o lo base, es tratar de hacer el circuito magnético en este caso. ¿Ya? Que lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Usted puede considerar que esto es una reluctancia, esto es otra reluctancia, esto es otra, y por ende también tenemos la del entrehierro, que es válido completamente. Pero al ser entonces una estructura, en este caso de sección transversal uniforme, que vale 5 centímetros cuadrados, nos está diciendo que esta sección transversal, que tiene como tal la estructura, son 5 centímetros cuadrados en cada una de sus partes. ¿Ok? O aquí, etcétera, etcétera. Esta sección transversal entre el ancho, ¿no es cierto?, y el largo corresponden a 5 centímetros cuadrados en toda su área. Por ende, usted también podría considerar que la reluctancia como tal del lado izquierdo podría ser esa, del lado derecho podría ser esta de aquí, y del lado central la que tenemos ahí, considerando también su reluctancia izquierda y su reluctancia derecha. De esa forma entonces le quedaría el siguiente circuito magnético. Usted tendría más menos, ¿no es cierto?, correspondiente a la bobina, ¿no es cierto?, 1 que tenemos aquí, y tendríamos una respectiva reluctancia que va a corresponder en este caso a la reluctancia izquierda. También vamos a tener una reluctancia aquí que va a corresponder a la reluctancia en el entrehierro izquierdo. ¿Ok? Y hasta ahí estaríamos con la parte del brazo izquierdo de la estructura. Ahora, usted también tiene un brazo central, este que está aquí, que tiene una correspondiente reluctancia porque tiene un largo del material que estamos evaluando, ¿no es cierto? Y tiene también una fuente. De esta forma entonces vamos a tener otra fuente magnetomotriz, una bobina y una reluctancia, correspondiente a la reluctancia del brazo central, ¿ok? R sub C. Vamos a tener entonces también una reluctancia que la voy a dibujar aquí. No vamos a dibujar la de la estructura en este caso. Una reluctancia aquí que va a ser RD de derecha, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener otra reluctancia correspondiente entonces a el entrehierro derecho. Y aquí vamos a tener nuestra fuerza magnetomotriz 1 y nuestra fuerza magnetomotriz 2. ¿Ya? Por ende también vamos a tener un flujo aquí 1. Vamos a tener un flujo 2. O no, mejor le vamos a poner otro nombre. Vamos a ponerle flujo derecho, flujo izquierdo, y finalmente vamos a tener también el
flujo central. ¿Ok? Eso sería desde el análisis de dibujarlos de manera como circuito magnético, ¿no es cierto? Entonces, la primera condición o la condición más importante que se nos da es la que se nos solicita, que en este caso es que el flujo en el entrehierro izquierdo sea nulo. ¿Ok? El flujo aquí, ¿no es cierto? En esta parte que tenemos aquí sea nulo, es decir, flujo igual 0. Si nos damos cuenta, en este caso, esta reluctancia que tenemos aquí corresponde a la que está ahí y nos está pidiendo que el flujo sea 0. Esta reluctancia se encuentra de cierta forma, ¿no es cierto?, en serie con esta reluctancia izquierda y con su fuente magnetomotriz. Eso quiere decir que por toda esta parte o brazo o parte del circuito, el flujo debería ser igual a 0. ¿Ok? Y esa es la condición que se nos está solicitando. Así que de esta forma vamos a decir que el flujo izquierdo va a ser igual a 0. ¿Ya? Y esa es nuestra condición más importante y con la cual nos debemos guiar en el desarrollo del ejercicio. Ahora, otra condición que se nos está dando es que la densidad de flujo en el entrehierro derecho corresponde a 1 Weber. Así que nosotros también vamos a saber que la densidad derecha del flujo del entrehierro derecho, perdón, corresponde a 1 Weber metro cuadrado. Ok. De esta forma, si nosotros tenemos la densidad, en este caso, la densidad, ¿no es cierto?, del flujo, podemos calcular la intensidad del flujo. ¿Por qué? Porque se corresponde a su ecuación, ¿no es cierto? Vamos a hacer la hojita de aquí abajo. Porque nosotros sabemos que la densidad del flujo magnético es igual a la permeabilidad, ¿no es cierto?, por la intensidad del campo, que es una H. De esta forma, entonces, si yo conozco la densidad, puedo calcular también la intensidad. ¿Por qué? Porque es aire, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el aire simplemente tiene, en este caso, la permeabilidad del aire correspondiente y la permeabilidad del vacío, que da la permeabilidad total. En este caso va a quedar así. Vamos a ponerle mu sub t, ¿ya? Con la consideración de que mu sub t es igual a mu aire más mu de vacío, ¿ya? Entonces despejamos. Decimos que la intensidad va a ser igual a la densidad dividido, en este caso, en la permeabilidad total. Y esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a decir que esto es... Vamos a empezar por el denominador. La permeabilidad del aire es 1 por la permeabilidad del vacío, que en este caso son 4pi, por 10 elevado a menos 7. Y eso es divisor de la densidad, que en este caso nos dicen que es 1. De esa forma, entonces, calculamos la intensidad en el entrehierro derecho, que va a corresponder a 795.774,72 amper vuelta metros. ¿Ya? Tenemos eso por un lado. Ahora, este circuito que está aquí, o esta parte en este caso del circuito que está aquí, se encuentra en serie, ¿no es cierto?, su reluctancia en el entrehierro derecho con su reluctancia en el lado derecho, que es básicamente la del material. ¿Ya? En este caso, el flujo que tenemos aquí va a corresponder en ambos casos al mismo, ¿no es cierto?, tanto para la reluctancia del brazo derecho como la reluctancia en el entrehierro derecho. ¿Ya? Tienen el mismo flujo de esta forma porque están en serie. Ahora, además de tener el mismo flujo, en este caso lo que también tienen que tener igual va a ser la densidad del flujo magnético, ¿no es cierto?, que es la que se nos está dando, po. Entonces, básicamente, si nos dicen que la densidad en el entrehierro derecho es de 1 Weber, y además nos estamos dando cuenta que están en serie con su reluctancia derecha, quiere decir que la densidad de flujo magnético en toda esta parte del brazo va a ser de 1 Weber metro cuadrado. Bajo esa condición, entonces, también se nos da la curva que define la densidad de campo magnético en el material,
Y nosotros sabemos que en este caso también B va a ser 1, así que vamos a tener que la densidad del brazo derecho es igual a 1, y esto es igual a su correspondiente ecuación que nos dan ahí, que es 1,5, ¿no es cierto?, por HD, que es la intensidad del brazo derecho, por 1000, en este caso, perdónenme, por 1000, perdón, dividido en 1000 más HD. De esta forma entonces nosotros podemos calcular HD, la intensidad en el brazo derecho, y va a corresponder a, si usted lo despeja correctamente, 2000 amperes vuelta metro. ¿Ok? Ahora, nosotros desde el análisis que hacemos tenemos dos fuerzas magnetomotrices. La fuerza magnetomotriz en el lado izquierdo, en el lado central. Y esta fuerza magnetomotriz en el lado central se corresponde con esta reluctancia, esa y esa de aquí. ¿Ok? Pero si nosotros consideramos en este caso solo la reluctancia correspondiente al brazo derecho, también vamos a tener una fuerza magnetomotriz correspondiente a esos dos que podemos definir. ¿Ok? Entonces, esta fuerza magnetomotriz que acabamos de definir, FMM sub D, va a corresponder, ¿no es cierto?, a, en este caso, la intensidad en el brazo derecho por el largo del brazo derecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en este caso que la fuerza magnetomotriz es igual a la intensidad del campo magnético por la distancia, en este caso largo, que corresponde a ese material. En este caso, para el brazo derecho, vamos a tener, considerando solamente el brazo derecho, sin considerar una lente de hierro que está aquí, vamos a tener 1 de largo, ¿no es cierto?, 2 de largo y 3 de largo, que corresponden a esos que están ahí, a ese y a ese, a esos tres largos que están ahí. Entonces nosotros calculamos la intensidad en el entrehierro derecho, o sea, perdón, en la reluctancia del material en el brazo derecho, y esto va a ser 2000, ¿no es cierto?, que están aquí, por el largo de ese brazo. Nos están diciendo que cada largo, ¿no es cierto?, o cada L corresponde a 10 centímetros. Si nosotros tenemos 3, así que son 30 centímetros. En este caso, como nosotros queremos calcular la fuerza magnetomotriz, que se mide en amper vuelta, tenemos que tener este largo en metros, ¿ya? Para poder eliminar ese metro que está ahí, necesitamos tenerlo en metros. Así que si son 30 centímetros, su correspondiente en metros sería 0,3. Vamos a dibujarlo con los valores para que se entienda. Esto es amper vuelta, metros, por 0,3 metros. De esta forma entonces se nos van los metros, hablando de una forma bastante simple. Y vamos a tener que la fuerza magnetomotriz de la reluctancia derecha va a corresponder entonces a 600 amper vuelta. No quiero ver si se me apaga la tablet. No. Ya. Entonces tenemos eso. Ahora, necesitamos calcular la fuerza magnetomotriz en nuestra entrehierro derecho. Así que vamos a tener nuestra fuerza magnetomotriz en el entrehierro derecho, que va a corresponder a la de esta reluctancia que está aquí. Lo mismo, la intensidad en el entrehierro derecho por el largo del entrehierro derecho, que nos están dando el valor, corresponde a 1 milímetro. ¿Ok? De lo mismo que antes, tiene que ser en metros. Así que vamos a tener la intensidad, que va a corresponder a los 795.000 que habíamos dicho, 774,72 amper vuelta metro, o sea, por los metros, que son 1 milímetro, que su correspondiente en metros es 0,001 metro. Se nos van los metros y nos queda entonces que esta fuerza magnetomotriz en nuestro hierro derecho corresponde a 795,700, o sea, 7747, ¿ya?
amperes vuelta. Entonces, ahora, la fuerza magnetomotriz del brazo total va a corresponder entonces a la de la reluctancia derecha con la del entrehierro derecha. Eso quiere decir que la fuerza magnetomotriz derecha total va a corresponderse a la fuerza magnetomotriz derecha más la fuerza magnetomotriz en el entrehierro derecho. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo en azul. La fuerza magnetomotriz derecha total, le vamos a poner una T, va a corresponder a la fuerza magnetomotriz derecha más la fuerza magnetomotriz en el entrehierro derecho. Que es sumar entonces los 600 más los 795,7747, en este caso amper vuelta. Y de esta forma entonces vamos a tener que la fuerza magnetomotriz derecha total va a corresponder a, en este caso, 1395,7747 amper vuelta. ¿Ya? De esta forma entonces calculamos la fuerza magnetomotriz en el lado derecho. ¿Ya? Ahora, se nos está pidiendo que el flujo en el entrehierro izquierdo sea 0. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que lo que habíamos dicho era que la condición es que entonces el flujo 1 del brazo izquierdo sea igual a 0. Pero ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Ya? Y aquí tenemos que analizar un poquito más el circuito. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos el brazo izquierdo, que lo voy a dibujar en este caso con rojo, con una opacidad un poco menor, que va a corresponder a lo que tenemos aquí. Ese es nuestro brazo izquierdo. Por otro lado, vamos a tener nuestro brazo derecho, que es el que está aquí. ¿Cierto? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ok? En este punto de aquí, es por así decirlo, donde se conectan, ¿no es cierto?, el brazo izquierdo con el brazo derecho. Y yo tengo, con la capacidad que me dan mis datos, ¿no es cierto?, de poder calcular la fuerza magnetomotriz en este lado, que es la fuerza magnetomotriz en el lado derecho. ¿Ya? Si yo quiero que el flujo, en este caso, del brazo izquierdo sea 0, quiere decir que, en este caso, la diferencia potencial que vamos a tener en este punto con este punto que está aquí, que corresponde al mismo que está acá, ¿no es cierto?, en este punto como tal, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? La diferencia potencial como tal. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahí es que la fuerza magnetomotriz del brazo derecho tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz del brazo izquierdo. ¿Ya? Que es la condición que estamos dando aquí. Básicamente sería así. ¿Ya? Otra cosa que tienen que fijarse es que si hacemos el análisis en este nodo que está aquí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el flujo 1 va a ser igual a, perdón, flujo 1 más, porque las dos que entran van a ser igual al que sale, el flujo 2, perdón, flujo C va a ser igual a el flujo en el brazo derecho. Nosotros sabemos también que el flujo 1 tiene que ser igual a 0, así que eso nos da la condición de que el flujo C sea igual al flujo D. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que el flujo izquierdo total tiene que ser igual al flujo derecho total. Eso nos da la siguiente condición. Nos dice que el flujo magnetomotriz izquierdo, ¿no es cierto?, total va a ser igual a, en este caso, el valor 1395
27,7747 amperes vuelta metro. Y esto se va a corresponder, nosotros sabemos que la fuerza magnetomotriz también se puede calcular como número de vueltas por la corriente, en este caso N1 por I1. Y nos dicen que N1 corresponde a 50 espiras. Así que tenemos todo para poder calcular la fuerza magnetomotriz izquierda, que se corresponde con la de la bobina, obviamente. Así que esto va a ser 1395,7747 dividido en este caso 50. Perdón, la fuerza magnetomotriz, la corriente I1. Y eso nos va a dar entonces que una corriente de 27,9155 amperes. Entonces de esta forma serían necesarios 27,9155 amperes que fluyan por la bobina izquierda para que el flujo en este caso sea cero. ¿Ya? Usted en su prueba lo que debería hacer entonces es decir, de esta forma serán necesarios 27,9155 amperes que fluyan por la bobina izquierda. ¿Ya? Esa sería su respuesta de ejercicio. Es importante que usted especifique de forma clara cuál fue el resultado al que llegó. ¿Ok? Entonces, ahora, bajo esa condición, nos estaban diciendo, ¿no es cierto?, que el flujo en el brazo central va a tener que ser el mismo flujo en el brazo derecho, porque no existe flujo como tal en el brazo izquierdo. ¿Ya? Además, se nos dice que la estructura magnética es uniforme, por lo que la densidad de campo magnético va a ser igual en todo el brazo, ya sea central o derecho. ¿Ya? Y de la misma forma va a suceder entonces con la intensidad de campo magnético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la densidad es la misma, ¿no es cierto? La densidad entonces es B sub D es igual a B sub C, porque es el mismo material, es uniforme, ¿no es cierto? Así que tenemos la misma densidad. Esto nos está diciendo que es igual a 1 Weber metro cuadrado o Tesla, como se podría decir también. Y, ¿no es cierto?, nosotros también sabemos que al ser el mismo material va a ser la misma intensidad de campo magnético, porque es uniforme. Entonces, del brazo central, HD es igual a HC, y esto va a ser igual a los 2000 amperes vuelta metros, perdón, amperes vuelta metro. ¿Ya? Así entonces yo también puedo calcular la fuerza magnetomotriz en el brazo central, que se va a corresponder, ¿no es cierto?, a la intensidad de campo en el brazo central. Esto quiere decir que la fuerza magnetomotriz C va a ser igual a la intensidad C por el largo C. Y esto va a ser 2000. Y nosotros sabemos que el largo C corresponde a una L, y una L eran 10 centímetros que se corresponden en metros a 0,1. Y eso nos va a dar entonces que la fuerza magnetomotriz C va a ser igual a 200 amperes vuelta. ¿Ya? Ahora, la fuerza magnetomotriz 2, que es la de la bobina, esta fuerza magnetomotriz que tenemos aquí, esa, se va a corresponder a lo que dijimos al principio de la llantía, que es esta reluctancia de aquí, más esta y más esta, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso, nosotros vamos a saber que esto se va a corresponder entonces a la fuerza magnetomotriz central más la fuerza magnetomotriz derecha total, que corresponde a la de la reluctancia y el brazo derecho.
De esta forma entonces vamos a tener que estos son 200 más 1395,7747 y eso nos va a dar entonces que la fuerza magnetomotriz 2 de la bobina, ¿no es cierto?, van a ser 1595,7747 amper vuelta. ¿Ok? Y de esa forma entonces usted obtiene la fuerza magnetomotriz 2. Al igual que antes habíamos dicho que la fuerza magnetomotriz correspondía al número de vueltas por la corriente que fluye en esa bobina. ¿Ya? Así que como sabemos que son 200 vueltas, perdón, si sabemos que son 200 vueltas que se nos menciona aquí, o 200 espiras, como usted lo quiera llamar, nosotros vamos a tener que la fuerza magnetomotriz, que sabemos que son 1595,7747, va a ser igual a 200 por I2. Despejando entonces I2, usted debería obtener que esta corriente corresponde a 7,9789 amperes. ¿Ok? Entonces usted debería responder en su prueba de esta forma: la corriente que debe circular por la bobina central debe ser de 7,9789 amperes. ¿Ya? Y de esta forma usted terminaría entonces este ejercicio, que si se dan cuenta tampoco es tan extenso, sí tiene un análisis un poco profundo, pero tampoco es muy desafiante, ¿ya? La idea entonces es que usted pueda completar en este caso el segundo ejercicio con las ideas que tiene de este ejercicio que está acá, ¿ya? Tal como lo hicimos en la ayudantía. Así que básicamente eso, ¿ya? Dudas me puede escribir y estaría atento en caso de poder responderle prontamente. Así que eso, muchas gracias.